Noches. En primera instancia, pues bueno, estoy repitiendo este video en vista de que quedó con un sonido muy bajito y pues infortunadamente no solo se da cuenta al final. De todos modos, detrás de la creación de un video hay un trabajo enorme y pues uno algunas veces lo piensa para repetir la toma del video nuevamente. No obstante, aquí estamos. Pero quiero hacer un par de paréntesis previamente al inicio de la exposición. En primera instancia, he cambiado la fecha de la evaluación para, corrijo aquí, el día jueves 30 de abril. La evaluación entonces quedaría para el jueves 30 de abril. Y para los grados, particularmente los grados 11.1 y 11.2 que tienen pendiente la elaboración o el desarrollo de un trabajo cognitivo, al final de este video, bueno, por ahí en un punto medio de este video voy a decir de qué trata ese trabajo, y ese trabajo sí sería el que quedaría para el lunes. Tienen todo el día del lunes, bueno, desde este momento para hacerlo, y les voy a indicar entonces para los grados 11.1 y 11.2 cuál es el trabajo que deben realizar. Y pues también quiero hacer dos acotaciones aparte. Uno, pues voy a cortar un poco este video porque se me estaba extendiendo un poco. Y también les voy a pedir un favor enorme. Si tienen alguna inquietud, sugerencia, reclamo, alguna inconformidad con respecto a la clase de matemáticas, la primera instancia a la que ustedes deben recurrir es a mí, al profesor de matemáticas. Eviten cualquier comunicación con algún otro profesor, coordinador, etcétera, si no lo han hecho previamente conmigo. Si ya ustedes me comunican algo y en definitiva pasa un tiempo y no les he respondido, no les he solucionado nada, pues ahí sí pues recorren a otra instancia. Por lo demás, les pido por favor que la primera instancia de cualquier comunicación sobre matemáticas sea conmigo. Bien, cierro esos paréntesis, damos inicio a la clase entonces. Medidas de posición o localización. En vista de que ustedes, supongo en este momento, tienen la guía número 5 a la mano, perdón, la guía número 4 a la mano, pues obviamente pueden buscar esto ahí en la guía, no hay ningún problema. De todos modos, estamos haciendo, repito, un repaso con respecto a lo que tiene que ver con la evaluación. Tengan en cuenta que este tema también ya se había visto, ¿no? Bien. Las medidas que hemos visto nosotros hasta ahora son dos tipos de medidas. Las medidas de tendencia central, que esencialmente buscan para una base de datos un punto medio representativo. Las medidas de dispersión, que toman la medida de qué tanto se alejan todos los demás datos con respecto a ese centro que ya encontramos, con las medidas de tendencia central. Y ahora nos metemos con las medidas de posición o localización, que vamos a decirlo con palabras sencillas. Cuando yo tengo algo tan largo con respecto a la acumulación de datos en una base de datos, imagínenla linealmente en una fila, en una columna, todos los datos aglomerados, y es algo tan grande, pues obviamente yo quiero tratar de hacer una comparación, quiero poder hacer una comparación con respecto a un dato externo. Ese dato, ¿en qué parte de mi base de datos estaría? ¿Estaría en la parte más baja? ¿Estaría cerca de la mitad? ¿Estaría por el contrario en la parte más alta? De eso me sirven las medidas de posición o localización, que si yo tengo una base de datos muy grande y quiero comparar un dato externo con algún punto de esa base de datos, pues pueda yo más o menos encontrar en qué lugar estaría ubicado mi dato dentro de esa base de datos. Para eso me sirven las medidas de localización, para ver si está muy en la parte baja de los datos, en el punto medio o en el punto más alto. Por eso generalmente las medidas de localización lo primero que piden es que tengamos la base de datos ordenada.
bien sea en forma incremental o decremental, de menor a mayor o de mayor a menor. Tiene que estar organizada para poder ubicar esas medidas de posición o localización. Bien, hay tres medidas son las que vamos a estudiar. En realidad puede haber muchas otras más, me atrevo a decir. De hecho, ahorita voy a mencionar una que no es parte de estas que vamos a estudiar. Las que vamos a estudiar son tres: los cuartiles, los deciles y los percentiles, que son desde el punto de vista matemático las más utilizadas. Los cuartiles, podríamos decir que, como su nombre lo dice, dividen una base de datos en 4 partes iguales. Los deciles la dividirían en 10 partes iguales y los percentiles en 100 partes iguales. Antes de empezar con los cuartiles, entonces, quiero mencionar otra que alguna vez de forma casual escuché por ahí en alguna parte o leí en alguna parte. Son, por ejemplo, los quintiles. Otra medida de posición que nosotros no vamos a trabajar acá. No es muy común, pero hasta donde pude conocer, los quintiles se están utilizando, por ejemplo, en casos en que, por ejemplo, específicamente en las pruebas ECAES, que son unas pruebas saber que presentan las carreras universitarias, para a partir de la localización dentro de los quintiles de la base de datos global de los resultados de las pruebas ECAES, le puedan decir a un egresado si de pronto, pues de acuerdo al quintil que ocupó, pueda acceder a un trabajo, pueda acceder a una beca, pueda obtener más o menos puntos, más o menos puntaje dentro de un concurso que esté presentando. Esa es otra medida, por mencionar una más, los quintiles. Vamos a enfocarnos entonces en los cuartiles. Aquí tenemos entonces los cuartiles, son 3, los vamos a nombrar de esta forma: Q1, Q2 y Q3. Q1 correspondería al 25% de la base de datos más bajo. Q2 correspondería casi que a la mitad. Aquí de hecho nos dice que Q2 coincide con la mediana. Estamos hablando del punto medio, donde podríamos hablar de que a su izquierda, si imaginamos una base horizontal, una base de datos horizontal, a su izquierda quedaría el 50%, la mitad más baja, y a la derecha el otro 50%, la mitad más alta. Y el tercer cuartil corresponde al 75%, es decir, que el 75% de los datos más bajos estaría a la izquierda, si lo queremos imaginar, repito, horizontalmente, y el 25% más alto estaría a su derecha. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer esencialmente? Vamos a ubicar primero que todo la posición de estas 3 marcas, de estas tres medidas de posición, y luego le vamos a encontrar su valor. Me atrevo a decir que la posición en últimas no es tan relevante. La tenemos que encontrar, pues obviamente ustedes se van a dar cuenta para saber luego, como un paso para luego saber el valor. Pero en últimas lo que realmente a nosotros nos interesa es el valor de esos 3, que sin embargo tenemos que necesariamente hallarlo a partir de la posición. Bien, el procedimiento que nosotros vamos a llevar a cabo para encontrar no solo los cuartiles, como es este caso, sino también los deciles y los percentiles, es el mismo. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer una explicación muy detallada de cómo hallar los cuartiles, pero ya para los deciles y los percentiles, pues de pronto lo vamos a hacer de una forma más rápida o más superficial. ¿Bien? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento esencialmente es el mismo: tener la base de datos ordenada. Si no está ordenada, pues la tendremos que ordenar. Si ya está ordenada, pues obviamente omitimos este paso. Luego de tenerla ordenada de menor a mayor o de mayor a menor, pasamos a ubicar el lugar o la posición en la que se ubica, en este caso, el cuartil. Para eso tendremos una fórmula que ustedes se van a dar cuenta también más adelante. La fórmula de los deciles y de los percentiles no varía mucho con respecto a esta. Si para los cuartiles aquí aparece un 4, porque estamos dividiendo la base de datos en 4 partes iguales, para los deciles aparecerá aquí abajo un 10. Para los percentiles aparecerá aquí abajo un 100. Bien, bueno. Voy a cambiar aquí un momento la pluma para hacer unas indicaciones posteriores.
Imaginemos que tenemos en primera instancia una base de datos no agrupados. No los tenemos en tabla de frecuencia, no los tenemos en intervalos o clases. Están, digámoslo así, como lo vemos aquí, perdón, organizados en una regla horizontal o vertical, como se quiera. En este caso están en una regla horizontal, pero no están agrupados ni nada. Si seguimos los pasos, pues lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos. Aquí vamos a hacer un ejercicio diferente cuando el número de datos es impar. Vamos a hacer un ejercicio particular, y cuando el número de datos es par, pues vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Bien, en el primer ejemplo tenemos 2, 4, 6, 7 datos, lo que quiere decir que es un número impar de datos. El primer paso pues es ordenarlos. Aquí están desordenados aún. Aquí arriba, ya a la derecha, ya los tenemos ordenados incrementalmente de menor a mayor. Dense cuenta que ya están ordenados. Luego de tenerlos ordenados pasamos a utilizar la fórmula de la posición. Entonces, si yo quiero calcular el primer cuartil, el Q1, el valor de K vendría siendo 1. Es decir, aquí en la fórmula reemplazaría el 1. Luego lo multiplico por el número de datos, que en este caso, como ustedes ven aquí, es 7. Y lo divido entre 4. Bien, entonces vamos a hacer esa operación aquí en la calculadora, aunque pues es realmente muy sencilla. 1, que es el número del cuartil, por el número de datos, que es 7, y eso lo dividimos entre 4. Eso nos da un resultado final en forma decimal de 1.75. 1.75. Ahora, aquí nos da una indicación la teoría hacia el procedimiento nos indica que debo tomar ese valor de 1.75 y aproximarlo al siguiente entero. El siguiente entero de 1.75 pues sería 2. Ojo, estamos hallando aún el lugar, la posición. Eso quiere decir que si nosotros aproximamos 1.75 al siguiente entero, estaríamos hablando de la posición número 2. Esa es la posición. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7. Respóndanse mentalmente la siguiente pregunta. ¿Qué hay en la posición 6? En la posición 6 está el dato 7 o el valor 7. Bien, la posición es la 6, pero en esa posición está el dato número 7. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso yo busco la posición 2, y después de haber hecho la aproximación al siguiente entero, busco la posición 2. Esta es la posición 2. Lo que quiere decir que el cuartil 1 vale 3. El cuartil 1 vale 3, porque ese es el valor que está en la segunda posición. Bien. Hacemos el mismo ejercicio con el cuartil número 2. Multiplicamos, vamos a hacerlo, y el tercer cuartil pues sí ya lo dejamos simplemente indicado. Hacemos la siguiente operación, multiplicamos ahora ya no 1 sino 2 porque estamos calculando el segundo cuartil por la cantidad de datos que es 7 y lo dividimos entre 4 porque son cuartiles. Eso nos da un resultado de 3.5. Si seguimos la regla y lo aproximamos al siguiente entero, pues sería la posición número 4, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. El cuartil 2 está en la posición 4, pero el valor del cuartil 2 es 5. Q2 vale 5. El mismo procedimiento seguiríamos para el cuartil 3. En este caso llegamos a la conclusión de que el cuartil 3 está en la sexta posición de la base de datos, pero su valor, el valor del cuartil 3 es 7, porque ese es el valor que está en la posición número 6. ¿Bien? Ahora, tengamos en cuenta que si yo entiendo el cuartil como una marca, y como una marca, los tres cuartiles, a la izquierda de la primera marca y a la derecha hay solamente un dato. Si miro el cuartil 2, a su izquierda hay un dato, a su derecha hay un dato. Si miro el cuartil 3, a su izquierda hay un dato, a su derecha hay un dato. O sea que en última sí dividimos la base de datos en 4 partes iguales gracias a esas 3 marcas que son los cuartiles. ¿Bien?
Ahora, ¿qué sucede si el número de datos es par? Como lo vemos en este ejemplo, aquí el número de datos es par. Hay 2, 4, 6, 8 datos, es un número par de datos. Por lo tanto, pues bueno, en primera instancia los organizamos, aquí ya están organizados. En segunda instancia pasamos a calcular esto, la posición de la misma manera, solo que aquí al final nos dice que hagamos digamos, un procedimiento diferente. Ya no lo aproximemos al siguiente entero, sino que lo promediemos con la siguiente posición. Bien, entonces tomemos por ejemplo el primer cuartil, aquí solo vamos a trabajar el primer cuartil. En este caso haríamos el mismo ejercicio. Primer cuartil, por eso pongo 1, lo multiplico por la cantidad de datos, que en este caso es 8, y lo divido entre 4 porque estamos calculando cuartiles. Nos da un resultado de 2. Nos hablaría, digamos, de una posición tentativa número 2. Sin embargo, aquí me dice que yo debo promediarlo con ese 2 debo promediarlo con la siguiente posición. Es decir, el valor que esté en la posición 2, que en este caso es 2, lo debo promediar con el valor que esté en la posición 3, que en este caso es 3. Entonces, en este caso yo lo que voy a hacer es tomar lo que esté en la posición 2, háganse la pregunta, chicos y chicas. ¿Qué hay en la posición 2? En la posición 2 hay un valor de 2. Entonces yo tomo ese valor de 2, lo voy a promediar con lo que esté en la posición 3. En la posición 3 también está el valor 3. Lo sumo y lo divido entre 2. Eso es calcular la media aritmética, es decir, sumar los dos valores y dividirlo entre la cantidad de valores, que en este caso es 2, por eso lo dividimos entre 2. Eso nos da un resultado de 2.5. Eso quiere decir que el cuartil 1 vale 2.5. Estaría en algún lugar, digámoslo más o menos por acá, porque ahí estaría el 2.5. Si calculamos el cuartil 2, valdría 4.5, estaría por acá aproximadamente. Si calculamos el cuartil 3, estaría por acá aproximadamente con un valor de 6.5. El cuartil 1 vale 2.5, el cuartil 2 vale 4.5, el cuartil 3 vale 6.5. Ahora, démonos cuenta de que en primera instancia pues cumple la función de los cuartiles, es decir, dividir la base de datos en partes iguales. A la izquierda de este cuartil hay 2 datos, a su derecha hay 2. A la izquierda de este cuartil, hay 2 datos, a su derecha hay 2. A la izquierda de este último de Q3 hay 2 datos, a su derecha hay 2 también. Es decir, cumplen la misma función que como ocurrió aquí en este caso. Quiero hacer una anotación, una observación antes ya de terminar con este ejercicio para los cuartiles cuando los datos no están agrupados. Dense cuenta de que en el primer ejemplo los cuartiles forman parte de la base de datos. Es decir, aquí teníamos que el cuartil 1 valía 3 y 3 estaba dentro de la base de datos. Lo mismo el Q2 y lo mismo el Q3. Pero no necesariamente siempre los cuartiles van a formar parte de la base de datos. De hecho, aquí no forman parte de la base de datos. 2.5 es el valor del cuartil 1. Y sin embargo, el 2.5 no forma parte de esta base de datos. Aquí ustedes en ninguna parte ven el 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Que entendamos que los cuartiles no siempre son datos que ya estén en la base de datos. A veces simplemente, como en este caso, resultan en simplemente valores que implican una marca dentro de la base de datos que se va a encargar de dividirnos en partes iguales esa base de datos que nosotros queremos posicionar o localizar con nuestras medidas de posición o localización. Bien. Ahora, ¿qué va a suceder cuando los datos están agrupados? Bueno, se supone que cuando yo tengo los datos agrupados, los tengo organizados bien sea, en conjuntos, o en una tabla de frecuencias por intervalos. En este caso, lo que nosotros trabajamos va a ser tablas de frecuencia organizadas por clases o intervalos. Vamos a partir de ahí. Muy seguramente nuestra tabla de frecuencias va a estar ya organizada, es decir, los intervalos ya van a estar organizados en forma incremental.
O en otras palabras más sencillas, el primer intervalo va a tener los valores más bajitos y se van incrementando hasta que el último intervalo tenga los valores más altos. Lo que quiere decir que ya vamos a poder omitir el paso de organización, ya vamos a asumir que la tabla está organizada y por tanto pues pasamos de una vez al cálculo de la posición del cuartil. Ya teniéndola organizada, pues obviamente vamos a utilizar esta fórmula que está aquí arriba para calcular, miren que es la misma fórmula de los ejercicios anteriores, para calcular la posición del cuartil, y vamos a utilizar esta fórmula que sí, pues obviamente ya implica algo totalmente distinto, ya no es solo lectura, ya es un cálculo con una fórmula. Esta fórmula es la que nos va a dar el valor del cuartil. Te repito, posición del cuartil, valor del cuartil, que en últimas es lo más relevante. Las partes de esa fórmula están aquí explicadas. Ustedes pues obviamente también la tienen en la guía, no hay ningún problema, simplemente es hacer una buena interpretación de ellas y pues ahorita lo vamos a hacer con el ejemplo. Bien, el procedimiento va a ser el siguiente. En vista de que ya tenemos la tabla de frecuencia y se supone organizada, nosotros vamos a de una vez pasar a calcular la posición del cuartil. Luego lo que vamos a hacer es verificar en nuestra tabla de frecuencia en qué clase o intervalo se encuentra ese cuartil. Y una vez lo ubiquemos, pues pasamos ya a determinar lo que nos pide aquí la fórmula, es decir, el límite inferior, la frecuencia del intervalo anterior, el ancho de la clase o del intervalo. Bien, entonces vamos a hacer precisamente ese procedimiento con el siguiente ejemplo. Fíjense que ahí está la tabla de frecuencias, que se supone, bueno, no solo se supone, se ve claramente que está organizada incrementalmente. Aquí empiezo con un límite inferior de 50 y aquí termino en 120, entonces sí está organizada. Hay 65 datos, tengan en cuenta esto. Si no hubiese aparecido este 65 aquí, pues nosotros lo que hubiéramos hecho sería haber sumado todas estas frecuencias para llegar a ese 65. Pero en este caso, pues bueno, nos lo dan de forma explícita, hay 65 datos en este caso. Tenemos la tabla de frecuencias con la frecuencia, recuerden chicos, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, que son suficientes en este caso para hacer el ejercicio. Como les decía, y como estamos asumiendo que esto ya está organizado, vamos a pasar entonces a calcular el primer cuartil. Tomamos la fórmula de la posición, entonces en este caso miren la fórmula de la posición, que es la misma que hemos utilizado anteriormente. Multiplico en este caso el número del cuartil por la cantidad de datos. Entonces en este caso dense cuenta que estoy multiplicando 65 por el primer cuartil. Este 1 es del primer cuartil, es el valor de K. No se lleguen a confundir por el hecho de que K aquí esté primero y aquí en el ejemplo yo la haya puesto después. Eso no tiene ningún problema. La multiplicación es una operación conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Primer cuartil multiplicado por el número total de datos, que es 65. Mírenlo acá. Dividido en 4, porque estoy dividiendo la base de datos en 4 partes iguales, nos da un valor de 16.25. Bien. Ya encontré la posición tentativa del cuartil. ¿Qué debo hacer ahora? Verificar en cuál intervalo se encuentra ese cuartil. ¿De qué manera lo hago? Entonces me remito a la tabla, a la columna de las frecuencias acumuladas y empiezo a verificar una a una cuál es la que por primera vez supera el valor de la posición de este cuartil. Tengamos en cuenta que aquí nos dio 16.25. Entonces yo empiezo a revisar acá. ¿El 8 es mayor que 16.25? No, este no me sirve. ¿El 18 es mayor que 16.25? Sí. Por tanto, en este intervalo o en esta clase es donde yo voy a decir, ahí está el primer cuartil. Claro, 34, 48, 58, etcétera, también lo superan. Pero recuerden que la indicación es el primero que lo supere, la primera frecuencia acumulada que lo supere, en este caso es 18. Lo que quiere decir que en esta clase o en este intervalo va a estar el primer cuartil. Fíjense que de hecho por eso es, bueno, o más bien con esto nos vamos a guiar con esa localización en ese intervalo, en ese segundo intervalo, nos vamos a ubicar para todo lo que tiene que ver con la fórmula. Entonces ya únicamente pasamos a hacer una lectura de la tabla de frecuencias para utilizar adecuadamente la fórmula
y calcular el valor del cuartil. Entonces veamos qué nos dice la fórmula. Nos dice que primero que todo pongamos LI, el límite inferior de la clase donde está el cuartil. Si ya determinamos que en este intervalo es donde está el cuartil, miro simplemente su límite inferior, que es 60, y pongo ese valor acá, 60. Luego me dice que utilice, bueno, este valor ya lo había calculado, K por N sobre 4, nos había dado 16.25, este 16.25, por eso lo puse aquí, 16.25. Bien, luego me dice que le reste aquí me dice que le reste la frecuencia acumulada del intervalo o de la clase anterior. ¿Qué hago en este caso? Yo sé que las frecuencias acumuladas están en esta columna. Yo sé que esta es la clase donde está el cuartil, pero me dice que utilice la frecuencia no de esta clase o de este intervalo, sino del intervalo anterior. Entonces, este 8 que está acá, de acuerdo a la fórmula, es este 8 que puse acá. ¿Bien? Ahora, devolvámonos a la fórmula. Ahora me dice que divida todo eso por la frecuencia absoluta del intervalo en el que está el cuartil. Ya habíamos dicho que el intervalo donde está el cuartil es este y su frecuencia absoluta es 10. Este 10 que acabo de señalar es este 10 que puse acá. Finalmente me dice que multiplique todo eso por la amplitud del intervalo o por el ancho del intervalo. En este caso, el ancho del intervalo lo calcularía restando el límite superior, 70 menos el límite inferior, 60, eso da 10, 70 menos 60 da 10. El ancho del intervalo es 10. Ese ancho del intervalo fue el que puse acá, que es diferente a este 10 que había puesto previamente, ¿no? Ya meter todos estos datos en la calculadora es bastante sencillo, no creo que eso sea problema para ustedes. Me lo meten digitan tal cual en la calculadora, tal cual está aquí, y eso les va a dar un resultado de 68.25 para el primer cuartil. Entonces fíjense que ya determinamos el primer cuartil. Seguimos los pasos tal cual nos los habían mencionado, calculamos su posición, ubicamos el intervalo, hicimos la lectura de la tabla de frecuencias para meter los datos en la fórmula y calculamos el valor, ahora sí, valor del primer cuartil. Bien, para el segundo cuartil, recuerden que cuartiles solamente hay 3. Para el segundo cuartil pues hacemos esencialmente lo mismo. ¿Dónde ha cambiado? Que ahora este es el valor de K, ¿de acuerdo? Este es el nuevo valor de K porque ahora ya estamos calculando el segundo cuartil. Eso es todo lo que cambia. Al hacer la operación de la posición ahora ya nos da 32.25. Nos damos cuenta que para el segundo cuartil el intervalo que utilizamos es este, el tercer intervalo, porque 34 ya supera a 32.5. Y pasamos a hacer la misma lectura que hicimos aquí para el primer cuartil en la tabla de frecuencias. Límite inferior, por eso ponemos 70 aquí. Resultado de la operación de la posición 32.5. Frecuencia acumulada anterior 18, por eso ponemos 18 aquí. Frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el cuartil 2, 16, por eso pusimos este 16 aquí. Y el ancho del intervalo que sí se mantiene, sigue siendo 10, tal cual sucedía aquí. Meter eso en una calculadora, nuevamente digo, no tiene ninguna dificultad. Lo meten tal cual está ahí y obtienen el 79.06. Para el tercer cuartil harían exactamente el mismo procedimiento, solo que aquí cambiando el valor de K por 3. Y haciendo una lectura adecuada. Recuerden, chicos, que la evaluación de ustedes no se trata de memorización de fórmulas, no es digámoslo así, un raciocinio tan extenso. En este caso lo que estamos evaluando es una buena utilización de las fórmulas, una utilización adecuada de las fórmulas, saber poner los datos adecuadamente y pues obtener los resultados, que ya sería un paso más sencillo. Bien. Y como habíamos mencionado anteriormente, chicos y chicas, pues tenemos otras dos medidas de posición, los deciles y los percentiles. Esto ya lo había dicho, lo vamos a repetir acá. Los deciles dividen la base de datos
Así como los cuartiles la dividían en 4 partes iguales, los deciles dividen la base de datos en 10 partes iguales, por eso son 9. Los percentiles dividen la base de datos en 100 partes iguales, por eso son 99. Ahora, no vamos a profundizar mucho en esto cálculo de los deciles y los percentiles, porque la verdad el cálculo es, si no exactamente igual, sí extremadamente similar a cómo se calcularon los cuartiles. ¿Qué cambia? Lo único que va a cambiar es tener en cuenta que para el cálculo de la posición en los deciles aquí es 10, porque obviamente estamos dividiendo en 10 partes iguales, y en el caso de los percentiles aquí es 100. Pero todo el procedimiento restante es exactamente igual. Ustedes van y miran la tabla de frecuencia, donde en qué intervalo está ubicado ese decil o ese percentil, si fuera el caso. Analizan el límite inferior, frecuencia anterior, frecuencia absoluta actual, multiplican por el ancho del intervalo, es decir, todo se hace de la misma manera, no hay ninguna operación nueva que se tenga que explicar. Una buena lectura de la tabla de frecuencias pues nos daría los valores de los deciles y los percentiles adecuadamente. Bien, vamos a terminar con esto. Voy a cortar aquí este video, de hecho el anterior ya lo había mencionado, me quedó un poco largo. Voy a cortar aquí y voy a tratar entonces de la parte restante, que es la parte de probabilidad, pues explicarla en un siguiente video. De hecho, pues aquí estoy tratando de calcular el tiempo y ya estamos llegando a ese límite esperado de los 30 minutos. Creo que lo hemos sobrepasado ya un poquito. Un ejemplo ya para terminar de aplicación rápidamente de esta medida de posición. Imaginen lo siguiente, chicos y chicas, esto es una serie de gráficas emitidas por la Organización Mundial de la Salud para tomar la estatura de niñas desde la fecha de su nacimiento hasta cumplido los 6 meses de edad. ¿Cómo llegaron a esta gráfica? Primero que todo, que es, digámoslo así, el proceso estadístico que nos interesa a nosotros. Imaginen que empezaron a medir una cantidad grande, de niñas. En primera instancia lo hicieron para cuando acababan de nacer. Entonces tomaron medidas de muchas niñas y armaron, imaginemos, esta línea que estoy señalando con el cursor. Imaginen que esa es la base de datos organizada en este caso de forma vertical. ¿De acuerdo? Luego a esos valores obtenidos de la medida de las niñas recién nacidas le calcularon, como lo hicimos nosotros anteriormente, los percentiles. Los calcularon todos posiblemente. O simplemente, como se ve aquí, calcularon el percentil 3, el percentil 15, el 50, el 85 y el 97. No tuvieron que calcularlos todos. De pronto no hubieron necesidad. O en últimas, pues estos 5 percentiles hacían un recorrido suficiente de la base de datos, ya no había necesidad de ponerse a detallarlos todos. Cuando esas mismas niñas posiblemente, o bueno, puede ser que otras niñas a sabiendas de que habían cumplido un mes, pues otra vez le tomaron la estatura y armaron esta segunda línea, esta segunda base de datos. A esta segunda base de datos le calcularon los mismos percentiles, 3, 15, 50, 85 y 97. Vamos a hacer aquí unas marquitas. Bueno, se supone que estos fueron los percentiles calculados para el primer caso, cuando había cumplido por niñas de un mes de edad, les calcularon estos y hicieron esa marca. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero aproximadamente esas marcas. Hicieron lo mismo para el segundo mes, tercer mes, etc. Y así sucesivamente hasta completar los 6 meses de edad. Hago una corrección. Aquí es la primera semana, segunda semana, el primer mes en realidad estaría acá. Este es el primer mes, ¿no? Y así sucesivamente hasta completar los 6 meses. Ahora, luego simplemente trazaron una línea continua para dar a entender que obviamente entre el nacimiento y la primera semana pues hay un tiempo continuo. Es decir, la niña puede, así sea
mínimamente puede seguir creciendo y así sucesivamente. Trazaron las líneas y construyeron esta gráfica. ¿De qué sirve esta gráfica? A los pediatras, cuando llegue una nueva niña y tengan que verificarle su adecuado crecimiento, pues le van a tomar la medida y la van a ubicar acá. ¿Qué harán muy seguramente los pediatras? Llegan y le toman la medida y luego tratan de ubicarla acá de acuerdo a su edad, la edad que tenga y a la longitud que tenga en un momento específico. Puede ser que la niña en un momento dado llegue a estar por acá afuera y le van a decir, no, imagínese, de todas esas niñas que nosotros llegamos a medir, la niña suya está en el conjunto de apenas el 3% restante, es decir, la niña puede ser que tenga un crecimiento desproporcionado y pues hay que tomar medidas, hay que tomar decisiones porque puede haber, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, algún tipo de problema hormonal. Por el contrario, puede ser que la niña medida esté por acá abajo y en ese caso pues le van a decir todo lo contrario, la niña está creciendo muy poco, de hecho el 97% de todas las niñas es más grande que la suya, toca tomar medidas también con respecto a ese crecimiento. O puede ser que simplemente esté acá y esté creciendo dentro de los promedios normales y no hayan que tomar ninguna decisión. Bien, este es un ejemplo de cómo se puede llegar a aplicar entonces la medida de posición o localización en un contexto médico en este caso. Bueno, cerramos esta presentación diciendo lo siguiente, chicos y chicas. Vamos a mirar aquí la guía número 5 de matemáticas y les voy a asignar un trabajo de la guía número 5, a los estudiantes de 11.1 y 11.2 específicamente. Los de 11.3 recuerden que ya habían entregado ese trabajo. De todos modos, ustedes tienen todo el concepto en la guía, no hay ningún problema, ahí lo pueden estudiar y verificar cómo se hace. Entonces, para los estudiantes de 11.1 y 11.2, el trabajo para el próximo lunes 27 de abril es el siguiente. Buscan en la guía número 5, miren, guía número 5, los ejercicios parte 2 y desarrollan estos 4 ejercicios, 1, 2, 3, 4, que en últimas es un solo ejercicio relativo a una sola situación. Te repito, guía 5, ejercicios parte 2, puntos 1 al 4, lo hacen en una hojita bien organizado, bien claro, le toman una imagen y me lo envían vía plataforma, ¿de acuerdo? Ese es entonces el trabajo para los estudiantes de 11.1 y 11.2, recuerden, el trabajo cognitivo. Dejamos hasta acá entonces, chicos y chicas, muchas gracias por su atención. Recuerden que la evaluación quedó aplazada para el 30 de abril, pero con las mismas condiciones que habíamos dicho previamente, ya lo puse entonces en la plataforma. Que tengan un muy feliz resto de